La Segunda Guerra Mundial, en el 1939 hasta el 1945, fue un conflicto militar global que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, organizadas en dos alianzas principales: los aliados liderados por los Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China, y las potencias del Eje, lideradas por Alemania, Japón e Italia. Fue una de las guerras más devastadoras de la historia, tanto por su escala como por sus consecuencias. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto armado que se extendió por todo el mundo y que causó la muerte de entre 55 y 60 millones de personas. Entre los sucesos que ocurrieron durante la guerra se encontraron la invasión de Polonia por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939, la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia a Alemania, la invasión de Europa occidental por parte de Alemania en la primavera de 1940, la batalla de Gran Bretaña que se libró entre julio y octubre de 1940, el Holocausto, que fue la persecución y exterminio sistemático de los judíos europeos por parte de la Alemania nazi, la ocupación de Alemania, Australia y Japón por parte de los aliados. Entre las consecuencias de la guerra se encuentran el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, el inicio de la Guerra Fría, la creación de las Naciones Unidas, el fin de los totalitariamos, totalitarismos en Alemania, Italia y Japón, el reparto de Europa en zona de influencia. Fue el conflicto más grande y destructivo de toda la historia. Alemania invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939 y así dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Como respuesta, Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas invadieron Europa occidental en la primavera de 1940. ¿Y qué impacto tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial y quién fue Hitler y los nazis? Alemania tuvo un impacto monumental en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue el principal agresor que inició el conflicto global, liderada por Adolf Hitler y el Partido Nacionalista Alemán, conocido como los nazis. Alemania desató la guerra al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que llevó a que Francia y el Reino Unido le declararan la guerra. El impacto de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Polonia marcó el comienzo oficial de la guerra. Alemania utilizó una estrategia militar innovadora conocida como Blitzkrieg o Guerra del Lámpago, caracterizada por ataques rápidos y coordinados con tanques y aviones. Expansión territorial. En los primeros años de la guerra, Alemania ocupó gran parte de Europa, Francia, Noruega, los Países Bajos, Bélgica y otros países. Tam- También invadió la Unión Soviética en 1941, conocida esa invasión como la Operación Barbarroja, Holocausto. El régimen nazi implementó políticas de genocidio que llevaron al asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos, así como millones de otras personas como gitanos, discapacitados, prisioneros políticos y homosexuales. Desafío a las potencias aliadas. Alemania enfrentó a las fuerzas aliadas, Reino Unido, Estados Unidos, la Unión Soviética y otros,
lo que resultó en una guerra a gran escala en Europa, África y el Atlántico. Caída de Alemania. Tras las derrotas de ba- tras las derrotas en la batalla de Stalingrado, 1942 a 1943, las fuerzas alemanas comenzaron a retroceder. Berlín. Berlín fue capturada en mayo de 1945 por el Ejército Rojo y la guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945 con la rendición incondicional de Alemania a causa de la muerte de su líder. ¿Quién fue? Adolf Hitler, o el líder de los nazis. Fue el líder del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores, o el Partido Nazi, y dictador de Alemania desde 1933 hasta su muerte en 1945. Ideología. Promovió una ideología racista, ultranacionalista, culpando a los judíos y a otras minorías de los problemas de Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Acceso al poder. Aprovechó el descontento económico y político de Alemania durante los años de la Gran Depresión para ganar el apoyo popular. Fue nombrado canciller en 1943 y consolidó su poder transformando a Alemania en un estado totalitario. Objetivos. Hitler buscaba establecer un tercer Reich que, que durará 1000 años, expandir el territorio alemán y eliminar a los que consideraba enemigos del Estado. ¿Quién fueron los nazis? El término nazi se refiere a los miembros del Partido Nacionalista Alemán de los Trabajadores. Características del régimen nazi: totalitarismo, control absoluto del Estado sobre la vida política, social y cultural. Militarismo, expansión del ejército y promoción de una guerra de conquista. Antisemi- Antisemitismo, políticas de persecución y exterminio contra judíos y otras minorías. Propaganda, uso masivo de propaganda para controlar la opinión pública y exaltar la figura de Hitler. Ese fue el impacto que tuvo Alemania en la Segunda Guerra Mundial y quién fue Hitler y los nazis. La Segunda Guerra Mundial ocurrió entre 1 de septiembre de 1939 y el 2 de septiembre de 1945. Fue un conflicto global que involucró a las principales potencias del mundo divididas en dos bandos principales, los aliados y las potencias del eje. Causas principales. Tratado de Versalles 1919. Este tratado puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero impuso duras sanciones económicas, territoriales y militares a Alemania, lo que generó resentimiento y deseos de revancha entre los alemanes. Expansión territorial y militarismo. Alemania, bajo el mando de Adolf Hitler, buscó expandir su territorio para crear un espacio vital. Lebensraum. Japón invadió China y buscó expandirse en Asia. Italia, liderada por Mussolini, también tenía ambiciones imperialistas. Fallas de la Sociedad de Naciones. Este organismo internacional no logró prevenir conflictos ni sancionar efectivamente a los países agresores como Japón, Italia y Alemania. La Gran Depresión 1929. La crisis económica mundial exacerbó tensiones sociales y políticas, dando lugar al ascenso de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Japón. Políticas de apaciguamiento.
La democracia europea como Reino Unido y Francia intentaron evitar un conflicto cediendo a las demandas territoriales de Hitler, como en los acuerdos de Múnich 1938. Esto solo alentó su agresión. Invasión de Polonia. La invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, tras el pacto de no agresión entre Alemania y la URSS, pacto Molotov-Ribbentrop, desencadenó la guerra. 2 días después, Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania.